Ok, bueno, buenos días, buenas tardes para todos em, cuando estén viendo esto. Esta es entonces la última parte del curso de física de partículas. Em, Vamos a hacer una primera parte sobre el modelo de Glashow, Weinberg y Salam, o el modelo GWS, que es donde se unifica la fuerza débil con la fuerza electromagnética. Hasta ese entonces, la primera parte, eh, justo antes de completar el modelo estándar de partículas. Entonces, bueno, ya hablamos de la interacción débil cargada, el bosón W. Em, esos bosones W se pueden acoplar entonces al fotón, son partículas cargadas y se pueden entonces producir en un colisionador electrón-positrón, como fue, por ejemplo, LEP. Eh, y entonces, en principio, uno tendría estos dos diagramas que contribuirían a ese proceso, a la producción de Ws en un colisionador electrón-positrón. Si uno hace el cálculo de esta sección eficaz puramente con estos dos diagramas, esta sección eficaz diverge, es decir, tiende a infinito. eh, y esto, digamos que se soluciona agregando una partícula adicional. Esa partícula adicional es el bosón Z, el bosón neutro Z, que tendría entonces estos acoplamientos al electrón y al positrón, y que se acoplaría también entonces a los bosones W. Si uno hace este cálculo, cuando introduce la amplitud del bosón Z, ocurren ciertas cancelaciones y eso hace que esta sección eficaz no diverja, ¿sí? Y eso es entonces lo que pasa, lo que podemos ver aquí en esta gráfica. Aquí están entonces las secciones eficaces calculadas si solo estuviera el diagrama del neutrino, si solo estuviera el diagrama del neutrino y del fotón, si no estuviera no se incluyera el Z, y cuando se incluyen los tres diagramas, vemos cómo estas curvas divergen, mientras que la curva cuando se incluye el diagrama del Z eh, no diverge, ¿sí? Y tiende a un valor constante. Y esto solamente funciona si hay una relación, digamos, entre estos acoples. Esto es un primer hint de la unificación de la interacción débil con la interacción electromagnética, que es lo que vamos a llamar la interacción electrodébil. Y para ver entonces cómo ocurre eso, vamos a recordar un poco eh, cómo era que habíamos escrito sí, propuesto que era la forma en teoría de campos de describir la interacción electromagnética y la interacción fuerte, QCD, era a través de unos grupos de simetría, ¿no? Y el grupo de simetría entonces de la interacción electromagnética era el grupo U1, asociado entonces a esa rotación en ese espacio, teníamos un campo, un generador, y como consecuencia de eso teníamos un campo adicional en la ecuación de Dirac, que es el fotón. En QCD se hace lo mismo, con SU3 aparecen entonces los generadores de la simetría SU3, que son los que corresponden a los 8 gluones que tenemos en QCD, y eso era lo que hacíamos entonces allí. La simetría que se puede asociar a la interacción débil es la simetría SU2, como la que tiene, por ejemplo, el spin, las que tienen las matrices de Pauli, o la simetría del sabor de isospin, con solamente dos sabores, el up y el down, por ejemplo. Eh, entonces, un grupo como estos, con una simetría local
de gauge o de calibración se puede asociar a la interacción débil. En ese caso, entonces, las matrices que son nuestros generadores son las matrices de Pauli y esas entonces matrices van a tener 3 grados de libertad. La unitariedad de los generadores nos impide nos restringe uno de los grados de libertad. Entonces quedamos con 3 grados de libertad en esas matrices. Y tenemos entonces 3 campos que los vamos a llamar acá W1, 2 y 3. Y obviamente las funciones de onda en este grupo tienen que ser dobletes, ¿no? Sin embargo, nosotros ya hablamos de la interacción débil y cómo solamente se acopla a partículas que son de quiralidad izquierda y antipartículas que son de quiralidad derecha, ¿no? Entonces, las partículas de quiralidad izquierda y las antipartículas de quiralidad derecha las vamos a poner en estos dobletes, mientras que las partículas que son de quiralidad derecha y las antipartículas de quiralidad izquierda, o sea, las opuestas, las vamos a poner en singletes que no se ven afectados por la transformación de gauge. Entonces, estos dobletes van a tener una L, digamos, que indica que son o que denotan partículas con quiralidad izquierda y por eso este grupo de simetría también al de la interacción débil se le llama grupo SU2 left o SU2L asociado a esa, o debido, digamos, al hecho de que solamente las partículas de quiralidad izquierda se acoplan a la interacción débil o interactúan vía la interacción débil. Entonces acá vemos una representación de esos dobletes que tienen la L, denotando que son solamente para las partículas de quiralidad izquierda. Y en singletes tenemos entonces las partículas de quiralidad derecha. El término de interacción que nos aparece entonces, o que tenemos que adicionar para que la ecuación de Dirac se mantenga invariante, viene entonces dado por este término de interacción, donde entonces aparecen nuestros generadores, ¿cierto? Que son las matrices de Pauli. Y los campos entonces que van a interactuar, que son entonces el W1, 2 y 3 con nuestros dobletes, ¿no? Y esas entonces corrientes que nosotros tenemos las podemos expresar en términos de no un J1, 2 y 3, sino en términos de un J más y un J menos, que son combinaciones lineales de estas otras corrientes J1 y J2. J1 corresponde a la corriente que tendría el campo W1 y J2 la que tiene el campo W2. Eso entonces, en términos de nuestras matrices de Pauli, se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Recordemos, este es el vértice de interacción. Entonces, si vamos a hacer la corriente J1, tendríamos la matriz sigma 1, el campo W1, ¿cierto? Entonces, esa sería la corriente J1 y la corriente J2 con la matriz sigma 2, ¿sí? Y a este término que nos aparece acá, entonces un medio de sigma 1 más o menos y sigma 2, lo vamos a llamar un sigma más o menos, dependiendo del signo de esta combinación, si es más o menos. Y vamos a tener entonces que esas corresponden a las corrientes cargadas más o menos, ¿sí? Y eso que nos dice de los campos, nos dice que tendríamos un campo que podríamos llamar W más, por ejemplo, que sería la combinación, una de las combinaciones lineales, y el W menos, que sería la otra combinación lineal.
Si escribimos eso de forma explícita, la corriente J+, por ejemplo, sería entonces la constante de acoplamiento débil, el G sub W, sobre raíz de 2, nuestro espinor adjunto de la partícula de quiralidad izquierda, el vértice gamma mu, la matriz sigma más, que es la combinación lineal entonces de sigma 1 más y sigma 2, por el espinor entonces de la partícula también de quiralidad izquierda. Uno puede escribir todo esto de forma explícita y esto es entonces lo mismo, ya escribiendo el espinor para el caso del neutrino y el electrón, uno de los espinores que tenemos en nuestro SU2 left, este que está acá. Esa corriente más queda entonces el neutrino, el antineutrino, perdón, gamma mu 1 medio, 1 menos gamma 5 por E. ¿Sí? Este producto de matrices que tenemos acá, ¿cierto? Porque el antineutrino left, yo lo puedo escribir en términos de la matriz gamma 5, como la proyección a través de los operadores estos de proyección izquierda que vimos, medio 1 menos gamma 5 es el operador de proyección izquierda. Entonces uno puede cambiar aquí los subíndices left por el operador y le queda a uno cómo es entonces la forma de esa corriente que llamamos más, ¿no? Que sería esta. Mientras que si hacemos el caso de la corriente menos, con la forma explícita de las matrices de Pauli, etcétera, tenemos entonces este otro vértice, ¿sí? Que serían entonces los vértices de las interacciones escritos en términos de esos corrientes más y menos, ¿no? Vemos que tiene la estructura vectorial menos axial que ya vimos para la corriente débil cargada. Y entonces podemos asociar esta corriente al W más y esta corriente al W menos, ¿no? El vértice de interacción correspondiente al bosón vectorial débil cargado positivo y negativo. Pero tendremos que tener una corriente J3, ¿cierto? Teníamos tres campos de gauge, W1, 2 y 3. Escribimos 1 y 2, o escribimos W más y W menos como combinaciones lineales de 1 y 2. ¿Qué pasa entonces con el tercero? Ya vimos que tiene que haber un tercer campo para que no diverja la sección eficaz de producción del W. Sin embargo, ese W3 no es realmente el mismo bosón Z. Ese tercer campo es entonces un campo neutro. Si escribimos entonces la corriente correspondiente a ese campo W3, tendríamos el GW, el espinor adjunto, gamma mu, 1 medio, sigma 3 y el espinor izquierdo, ¿no? Que sería entonces simplemente este término, ¿cierto? La corriente para la matriz sigma 3 y el campo W3. ¿Sí? Uno puede escribir esto entonces de forma explícita, de nuevo utilizando los operadores de proyección izquierdo, y nos queda que esto es entonces la tercera componente de isospin débil por el G sub W, el fermión adjunto, gamma mu, 1 medio, 1 menos gamma 5 y el fermión. ¿Sí? Donde entonces este número, IW3, la tercera componente de isospin débil, es entonces más o menos 1 medio. Recordemos, estamos en un espacio SU2, donde entonces el neutrino
tendría tercera componente de isospin 1 medio, el electrón menos 1 medio en ese doblete, igual que los dobletes de isospin que se usaron en la simetría del sabor. Ahí teníamos entonces esos dobletes o tripletes de isospin. Y entonces, bueno, en este caso, el neutrino entonces correspondería al estado 1 medio y el electrón al menos 1 medio, ¿cierto? Como en el spin. El que está arriba es 1 medio y el que está abajo menos 1 medio. Este I sub 3, o el campo W3 que tenemos acá, perdón, le pasaría lo mismo, se acopla solamente a las partículas izquierdas, ¿cierto? El J3, esta corriente J3 que tenemos acá es solamente para partículas izquierdas. Sin embargo, el Z se ha observado experimentalmente que no se acopla, que se acopla tanto a las derechas como a las izquierdas, siendo los dos acoplamientos diferentes, pero sí se acopla a las dos, no le pasa lo mismo que a la interacción débil cargada. Y el acoplamiento entre partículas y el W no es el mismo que entre partículas y el bosón Z, ¿sí? Lo sabemos experimentalmente. Entonces ese W3 no es el mismo bosón Z, ¿sí? ¿Cómo se soluciona entonces eso? Sumándole a este grupo que nosotros tenemos SU2, el grupo de la interacción electromagnética y unificando la interacción electromagnética con la interacción débil. Y ese es el modelo entonces GWS de Glashow, Weinberg y Salam, que postula entonces que las interacciones electromagnéticas y débiles se pueden unificar en un producto de grupos de simetría, que sería entonces la simetría 1 de QED, de hipercarga le vamos a llamar, donde esta hipercarga débil es entonces un número cuántico más, como el isospin, que nos va a ayudar entonces a relacionar los acoplamientos de la interacción electromagnética con la interacción débil. Es exactamente igual que el grupo de simetrías de QED, solo que al número cuántico, que es nuestro generador de la simetría, lo vamos a llamar la hipercarga débil. Es entonces esa transformación que nos aparecería acá, nos llevaría a introducir un campo nuevo, que lo vamos a llamar B. Ese B sub mu es el campo que introduciría esta simetría de hipercarga. ¿Por qué no es directamente la carga eléctrica? La carga eléctrica está asociada a el campo del fotón, el AMU, y ese no es este mismo campo B. ¿Sí? Este campo B se va a mezclar con el campo W3 para formar las partículas reales, el fotón y el Z. Y entonces este término que está acá, el G', la constante, digamos, de acoplamiento en este modelo, por la hipercarga sobre 2, por el generador de la transformación, que en este caso pues es una rotación en este espacio 1, nos da entonces cómo sería el término que hay que agregar a la ecuación de Dirac, igual que en QED, para mantener la invariancia de la ecuación de Dirac bajo una transformación gauge local, ¿no? Y entonces en este modelo, donde ya combinamos el 1 de hipercarga con el SU2 izquierdo, los campos del fotón y del Z van a ser combinaciones lineales de este campo B que apareció por la simetría 1 de hipercarga y el W3 que teníamos de
LSU2 left, ¿sí? Y esos dos campos entonces van a estar relacionados con estas transformaciones a través de este ángulo θW, que es entonces el ángulo de la interacción débil, que ya vamos a ver entonces que aparece en todos los acoplamientos. Y el haber unificado estas dos interacciones, la interacción electromagnética y la interacción débil, utilizando este producto de estos grupos de simetría, SU2 izquierdo y el U1 de hipercarga, nos dice también que las constantes de acoplamiento tienen que estar relacionadas. Y uno puede relacionar entonces las constantes de acoplamiento débil con la constante de la interacción electromagnética, y esa relación entre las dos viene dada por esta ecuación que está acá. La carga eléctrica, que es la constante de acoplamiento de QED, es igual a la constante de acoplamiento débil por el seno del ángulo de interacción débil, ¿sí? Así que el ángulo, ese ángulo de interacción, es el parámetro que nos relaciona las dos constantes de acoplamiento. El acoplamiento del bosón Z es entonces la constante de acoplamiento débil del W sobre el coseno del ángulo de mezcla, del ángulo de la interacción débil, donde podemos ver entonces una vez más la relación entre la constante de acoplamiento del Z y la constante de acoplamiento de la interacción electromagnética, ¿sí? También vemos que las constantes de acoplamiento entre el Z y el W son diferentes, que también era otra de las cosas que buscábamos, que esas dos constantes fueran diferentes, que es lo que observamos experimentalmente. Y tendríamos entonces para el Z una corriente que sí tiene una parte izquierda y una parte derecha, como también queríamos, como hemos visto experimentalmente, que el bosón Z se acopla a los dos tipos de partícula. Entonces, en este caso, tenemos una corriente para el Z que es diferente a la J3 que teníamos ahí atrás, que solamente tiene parte izquierda, que tiene las dos partes, ¿no? Y bueno, de la misma forma que hicimos para la interacción débil cargada, estos entonces espinores se pueden reescribir a partir de los operadores de proyección izquierdo y derecho, y podemos entonces escribir la corriente de la interacción débil neutra como el G sub Z, la constante de acoplamiento del Z, el espinor adjunto, el gamma mu, un medio, y estos coeficientes C sub L y C sub R, estas combinaciones entre los coeficientes que me dicen cuál es el acoplamiento del Z a la parte izquierda y a la parte derecha. Esto tiene entonces una forma vectorial menos axial, que no es máxima, como en el caso del W, no es 1 menos gamma 5, sino que es un coeficiente menos un coeficiente vectorial menos un coeficiente axial, gamma 5. Entonces así los podemos también denotar como un coeficiente vectorial gamma mu menos un coeficiente axial que va por gamma mu gamma 5, ¿cierto? Y entonces este sería el vértice de interacción del bosón Z. Es muy parecido al es parecido al del W. ¿Cuáles son las diferencias? La constante de acoplamiento no es GW, sino es GZ. Y estos términos no son 1, ¿no? 1 menos gamma 5 es el término que aparece en el W. Aquí tenemos C sub V, C sub A, donde entonces estos coeficientes vectorial y axial van cambiando dependiendo de las interacciones. Para los neutrinos es un medio y un medio. Para los leptones cargados es menos un medio más 2 seno cuadrado de teta W y menos un medio la parte axial. Para los quarks tienen otra forma, y para los quarks up tienen una forma y para los quarks down tienen otra, ¿sí? Que
está relacionado entonces con los números cuánticos de la hipercarga y la tercera componente de isospin. Y el bosón Z entonces se descubrió en unos eventos como estos en los años 70. Se observó un proceso que solamente podía ocurrir a través de el bosón Z, como es la dispersión de neutrinos con electrones. Esto solamente puede ocurrir a través del Z. Y por esa razón, entonces, se anuncia, digamos, el descubrimiento de esta partícula en colisiones antiprotón luego, con esta energía de centro de masa de 540 gigaelectronvoltios, se observa también la producción entonces de ese bosón Z, y luego, más adelante, esto ocurrió en los años 80, luego en los años 90, cuando empieza a funcionar LEP, que ya vamos a hablar de LEP, se hacen medidas de precisión de todos estos parámetros, en particular del seno al cuadrado del ángulo de la interacción débil, que como vimos relaciona todas las constantes de acoplamiento, las constantes de acoplamiento débil con la constante de acoplamiento electromagnética, y la medida para el cuadrado del seno de ese ángulo es 0.23, ¿sí? Que a la fecha sigue siendo una medida muy precisa la que se obtuvo en LEP de ese parámetro. Los vértices entonces de interacción de la corriente débil neutra son entonces estos. El Z se acopla a parejas electrón-positrón, muón-antimuón, tau-antitau, neutrino-antineutrino o quark-antiquark. El Z no cambia de sabor, como hace, por ejemplo, el W, que tenemos esa matriz CKM que hace la mezcla entre los diferentes sabores. El Z no hace ese cambio de sabor. Y el acoplamiento entonces del Z es una mezcla entre la interacción electromagnética y la interacción débil, depende, digamos, tiene esas dos partes. Y por eso ocurre esa cancelación en la sección eficaz, y por eso la introducción del Z es lo que hace que la sección eficaz que vimos al principio se estabilice, ¿no? Hasta ahora, entonces, ese modelo, digamos que soluciona el problema de la sección eficaz. Tenemos entonces como la forma de los vértices de interacción. Para poder confirmarlo, entonces necesitamos medir esos vértices de interacción y confirmar que corresponden a estos parámetros que están predichos, digamos, por este modelo. Una cosa adicional de este modelo, como está del modelo SU2-LEFT, uno de hipercarga, es que no tienen masa las partículas hasta ahora, ¿sí? No hay un término de masa asociado a las partículas del W, del Z, ¿sí? Entonces, el modelo, digamos que está propuesto de esta forma, y hasta ahora que tenemos los fermiones. Los fermiones entonces están descritos en su forma libre por la ecuación de Dirac. Las interacciones con esos fermiones aparecen cuando uno introduce una simetría o la invariancia bajo una simetría de calibración local, como la 1, la SU2 o la SU3, dependiendo de si es la interacción electromagnética débil o fuerte. Cuando uno introduce esa simetría, aparecen entonces los campos vectoriales, y la interacción con esos campos aparece como una necesidad de mantener la invariancia gauge de la ecuación de Dirac al introducir, digamos, esas simetrías. El SU3 del color es entonces el grupo de simetría de QCD. El U1 de hipercarga
cruz, el SU2 left, es el grupo de simetría de la interacción electrodébil, y esas tres entonces combinaciones serían entonces lo que describe toda la interacción eh, entre fermiones a través de la interacción electromagnética eh, débil y fuerte. ¿Sí? Y este es entonces el resumen de cómo serían esas interacciones. Aquí están los vértices entonces de QED, de cómo interactúan los fermiones con el fotón, la interacción fuerte, cómo interactúan los quarks con los gluones, la interacción débil cargada, de corriente cargada, que es entonces a través de la matriz de mezcla CKM. Este vértice permite entonces el cambio de sabor, y la interacción neutra, que es de lo que hemos estado hablando, que no tiene entonces el cambio de sabor y tiene una magnitud que está relacionada con la interacción débil, pero que difiere, débil cargada, pero que difiere en el ángulo, en el coseno del ángulo de la interacción débil. Y entonces el experimento que se construyó para medir todos estos parámetros y confirmar este modelo eh, fueron los experimentos que se hicieron en el acelerador LEP. LEP entonces es Large Electron Positron Collider, funcionó en el CERN entre finales de los 80s y el año 2000, y básicamente se diseñó para operar a una energía de centro de masa cercana a la masa del Z y producir muchísimos bosones Z y poder estudiar bien todas las propiedades del bosón Z. Fue entonces un colisionador electrón-positrón que operó en energías entre los 90 y los 209 gigaelectronvoltios de centro de masa. Funcionó en el túnel que hoy es el túnel del LHC. Tiene el mismo tamaño, un túnel de 27 kilómetros de circunferencia. Y había 4 experimentos que recolectaron muchísimos eventos de bosones Z y bosones W. Opal era uno de estos 4 experimentos, y simplemente por referencia aquí está un diagrama de cómo son estos experimentos. Tienen diferentes capas, una capa de rastreo o tracking, una capa de calorímetros para medir energía, y una capa de detectores de muones al final. Estos son cómo se veían entonces eventos típicos. Como se estaba operando el detector cerca de la masa del Z, se producían muchos de estos Zetas, y esos Zetas se desintegran en parejas leptón-antileptón. Aquí hay un diagrama de cómo se vería una pareja electrón-positrón, y a la derecha un diagrama de cómo se vería una pareja muón-antimuón después de producirse un Z y desintegrarse en estas parejas. Estos cálculos de cómo se hacen la producción o la aniquilación electrón-positrón yendo a muón-antimuón, seguramente lo calcularon ustedes cuando hicieron la parte de QED del curso. Y el cálculo entonces para la producción a través de un bosón Z es idéntico. Únicamente hay que tener en cuenta que el propagador entonces de esta interacción ya no es un propagador sin masa como el fotón, sino que es una partícula con masa. ¿Sí? Entonces la amplitud de transición de ese proceso va a ser proporcional a la constante de acoplamiento del Z sobre el momento transferido Q cuadrado menos la masa del Z. ¿Sí? Si estamos operando los procesos electrón-positrón a una energía cercana a la masa del Z, este término es mucho más grande que este, ¿sí? Y este proceso va a dominar y no necesitamos incluir este otro proceso, ¿no? Entonces, a baja energía, QED, el proceso a través del fotón domina,
pero en la región cercana a la masa del Z, este proceso es el que empieza a ser más importante. Como el bosón Z no es una partícula estable, sino que tiene un ancho de desintegración, eh, podemos entonces, hay que corregir el propagador para introducir ese ancho de desintegración. Y el término que se introduce para hacer esa corrección es entonces este y la masa del Z, gamma Z, donde gamma Z es el ancho total de desintegración de la partícula, ¿sí? Y en ese caso, nuestra sección eficaz va a ser proporcional a este término, 1 sobre S, la energía del centro de masa, al cuadrado, menos la masa del Z al cuadrado, esto al cuadrado, más este término, masa del Z al cuadrado, gamma de Z al cuadrado, que es una forma de una resonancia de Breit-Wigner. Si se acuerdan de lo primero que hicimos en el curso, fue ver este tipo de resonancias que aparecían cuando uno introducía estas partículas que no eran estables, sino que tienen un ancho de desintegración. Y esto es entonces lo que pasa si uno mide eh, la sección eficaz total de producción de, perdón, no total, sino de producción de hadrones en colisiones electrón-positrón. A medida que la energía, cuando estamos en el régimen de energía baja, el proceso es dominado por QED y va simplemente cayendo esta curva, ¿cierto? Todos estos puntos corresponden a la forma de esa sección eficaz calculada en QED, y si no hubiera eh, más, entonces, si no consideramos entonces los procesos adicionales, la sección eficaz de QED seguiría o tendría una forma, digamos, que va cayendo constantemente. Sin embargo, en la zona donde está el bosón Z, se produce este pico que corresponde entonces a esta resonancia de Breit-Wigner que ocurre alrededor de la masa del bosón Z, que son estos puntos que aparecen acá. Entonces, midiendo la sección eficaz de producción de hadrones en colisiones electrón-positrón, podemos ver dónde está el bosón Z. Vemos que esa masa corresponde alrededor de 90 gigaelectronvoltios, y si uno sigue aumentando la masa, esto fue lo que se hizo en LEP 1, cuando se produjeron muchos bosones Z y se operó el acelerador cerca de la masa del Z. Cuando se sigue subiendo la energía y se producen partículas más allá de la masa del bosón Z, que fue lo que hizo la segunda parte del LEP, donde se operó a energía de centro de masa mucho más alta, pues la sección eficaz es una combinación de las dos, ¿no? Y eso es entonces lo que está ilustrado acá. La primera parte es entonces el cálculo de la sección eficaz puramente de QED. Vemos que los datos se ajustan bien al cálculo si es solamente QED. Y para describir los datos experimentales más allá de cierto valor, más allá de acá de 50 gigaelectronvoltios, necesitamos entonces introducir el bosón Z. Así que describe entonces el pico y esta sección eficaz, que es un poco mayor a la que sería descrita puramente por QED. Después entonces, en este rango, como decía ahora, contribuyen los dos diagramas, mientras que aquí en el pico, el diagrama que mayor que contribuye únicamente casi es el diagrama del bosón Z. Y ese cálculo, entonces, como decía ahora, se puede hacer de forma análoga al que se hizo para QED, ajustando entonces el propagador y los vértices. Los vértices son entonces, tienen esta forma vectorial menos axial, y uno puede hacer entonces el cálculo de la amplitud de transición y hacer el cálculo del elemento de matriz de transición. Ese elemento entonces es la constante esta G sub z de acoplamiento dividido el término
del denominador del propagador, que tiene la corrección de la resonancia de Brad-Wigner, el ancho de la desintegración, y tiene entonces esta forma que volvimos a escribir en términos de la componente left y right, en cambio de vectorial y axial. Uno puede entonces reescribir esa amplitud de transición en términos de esas componentes vectorial y axial. Esto para ver cuáles son entonces cuál es la quiralidad de las partículas que nos aparecen acá. Vemos que entonces solamente hay 4 combinaciones posibles de esos elementos de matriz. Eso es por la quiralidad, digamos, del proceso, igual que ocurría en el caso de QED, que en el límite entonces en que los estados de lisidad, los autoestados de lisidad eran los mismos que autoestados de quiralidad, que era el límite ultrarrelativista, solamente 4 de esos procesos aparecían. Aquí entonces estamos en el mismo límite donde la masa del bosón Z es mucho mayor que la masa del muón, entonces esas masas se pueden despreciar, y en ese límite entonces tenemos solamente contribución de estas 4 combinaciones de helicidad de las partículas iniciales y finales. Poniendo todo eso junto y recordando la forma de estos espinores de helicidad de partículas y antipartículas, tenemos entonces la forma de cada uno de estos términos al cuadrado, que son las contribuciones a los elementos de matriz, ¿cierto? Y esas contribuciones son entonces unas 1 más coseno al cuadrado y otras 1 menos coseno al cuadrado, que vienen entonces de la forma explícita de estos espinores de helicidad. Estamos acá de nuevo en el límite en que la helicidad y la quiralidad son las mismas. Y tenemos entonces estos coeficientes C sub R, C sub L, que son entonces los coeficientes del acoplamiento a las partes izquierdas y derechas, que se relacionan con los coeficientes vectoriales y axiales de la interacción débil neutra del Z. ¿Sí? Nuestro entonces elemento de matriz al cuadrado total es la suma de estos 4 contribuciones, y eso entonces va a tener una componente que es una parte que es proporcional a 1 más coseno al cuadrado y una parte que es proporcional a 1 menos coseno al cuadrado. Si uno reescribe esto en términos otra vez de las componentes vectorial y axial, tenemos esta forma para la sección eficaz diferencial. Uno puede integrar esa sección eficaz diferencial en función del coseno del ángulo y la sección eficaz total queda de esta forma. ¿Sí? Tiene entonces la constante de acoplamiento del bosón Z, la energía del centro de masa y este término en el denominador que relaciona la energía del centro de masa con la masa de la partícula intermediaria del Z y el ancho de desintegración de la partícula. Y vemos que depende entonces de los coeficientes de acoplamiento vectorial y axial para los dos vértices. Este serían para el vértice electrón-positrón, el otro para el vértice muón antimuón. Si uno calcula el ancho de desintegración del Z en electrón-positrón, uno puede confirmar que el ancho de desintegración es este, depende de este mismo factor, y que el ancho de desintegración en muón-muón pues es idéntico, pero con las constantes correspondientes al muón, ¿no? Es decir, que esta sección eficaz total se puede escribir como el producto de los anchos de desintegración del proceso inicial y del proceso final.
sea, nosotros tenemos este proceso, ¿sí? Y la sección eficaz total de este proceso se puede escribir como el producto del ancho de desintegración del Z en electrón-positrón, que sería lo que está aquí a la izquierda, multiplicado por el ancho de desintegración del Z en muón, antimuón, que es lo que está aquí a la derecha, ¿cierto? Entonces, esa sección eficaz la podemos escribir como el producto de esos dos anchos de desintegración y el resto de términos que teníamos entonces acá, ¿cierto? Y eso va a ser importante para poder hacer diferentes medidas. Podemos relacionar la sección eficaz, podemos medir la sección eficaz diferencial o total, relacionarlo con los anchos de desintegración y calcular diferentes cosas, ¿no? Em, entonces, una de esas cosas que podemos hacer es medir eh, la masa del bosón Z, el ancho de desintegración y por tanto el tiempo de vida de la partícula. Entonces, si yo puedo medir la sección eficaz de la producción de una pareja de fermiones determinados a partir de la colisión electrón-positrón, y yo sé cuál es el ancho de desintegración de esos fermiones, eh, podemos medir, por ejemplo, cuál es el ancho de desintegración del bosón Z, el ancho total. ¿Sí? Si estamos entonces operando el experimento o el proceso que estamos viendo en una energía de centro de masa igual a la masa del Z, este término es cero, ¿cierto? Y solamente nos queda este término en el denominador, que sería entonces el máximo valor para esa sección eficaz, cuando este término es cero. Esta sección eficaz, también cuando hablamos de la resonancia de Breit-Wigner al inicio del curso, hablamos de esto, esa sección eficaz cae a la mitad de su valor máximo cuando la energía del centro de masa es la masa del Z más o menos la mitad del ancho de desintegración. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que el ancho de desintegración está relacionado con el ancho de la curva que tiene la distribución de la masa del Z. Ahora, en la práctica, no solamente hay que medir, digamos, la curva que se produce de producción del bosón Z en la resonancia, sino que hay que tener en cuenta otros diagramas de radiación de fotones. ¿Sí? Esos diagramas lo que hacen es reducir un poco eh, los puntos experimentales que vamos a ver. Se produce como un smearing de los datos y para poder realmente comparar necesitamos tener en cuenta ese factor. Y eso lo digo porque acá entonces podemos ver los datos experimentales de cuáles serían los puntos medidos por LEP para la sección eficaz de producción de hadrones eh, y cuál sería entonces el valor esperado de la sección eficaz máxima. Y esta discrepancia, digamos, se debe a esa corrección, pero está perfectamente, digamos, entendida y explicada por esa corrección. La masa del Z entonces corresponde a 91.1875. Esta fue la precisión con la que se midió en LEP y sigue siendo una medida muy precisa de la masa del Z. Y el ancho, entonces, de desintegración está relacionado con el ancho de la curva, ¿cierto? Que tendríamos teniendo en cuenta la corrección de la radiación de los fotones y se mide como 2.4952 gigaelectronvoltios. ¿Sí? Estas medidas tienen, incluso hoy en día, son medidas con una muy alta precisión.
También se pueden hacer medidas del número de generaciones que deberían haber de neutrinos, que está relacionado con el número de generaciones que hay de leptones y de fermiones. Como el bosón Z se acopla a todos los fermiones, el decaimiento o la desintegración, el ancho de desintegración total del Z, pues sería la suma de los anchos de desintegración en leptones, electrones, muones y taus, en hadrones y en neutrinos, ¿cierto? Si aquí hubieran más generaciones de neutrinos, pues tendríamos que incluirlos en estos términos, ¿cierto? Entonces, el ancho de desintegración total se vería afectado por el número de generaciones, ¿sí? El ancho de los electrones, los muones y los taus es el mismo, vamos a escribir como 3 veces el ancho de los leptones, el ancho total de hadrones y el número de generaciones por el ancho de los neutrinos, ¿cierto? Uno puede escribir el ancho total de esta forma. Y el número de generaciones, entonces, sería esta n. Y uno puede despejar esa n como el ancho total menos 3 veces el ancho de los leptones menos el ancho de desintegración en hadrones dividido el ancho de los neutrinos calculado del modelo estándar. Que, como decía ahora, uno puede calcular cuál es el ancho de desintegración. Es un ancho de desintegración de un cuerpo en dos. También lo hicimos al principio del curso. Se modifica la constante de acoplamiento. Para los neutrinos, este sería entonces el resultado, que es lo que va entonces aquí en el denominador, ¿cierto? Se puede calcular eso, se mide el ancho total de desintegración del Z y sabemos entonces que el valor máximo de la sección eficaz operando en la resonancia del Z es entonces este valor, ¿cierto? Y podemos entonces, midiendo esta sección eficaz, calcular, medir cuál es el ancho de decaimiento en fermiones, ¿sí? En hadrones, en muones, en taus. Entonces, estos términos se pueden sacar de las medidas de la sección eficaz en LEP, ¿sí? Y así se obtuvieron entonces los anchos de desintegración en leptones y en hadrones. Y se puede entonces estimar cuál es el número n de generaciones. Y ese número es exactamente, bueno, casi exactamente 3, ¿no? Si hubiera más generaciones, las curvas correspondientes pues no estarían de acuerdo con lo predicho por el modelo, ¿no? Y no estarían de acuerdo con lo medido experimentalmente. Confirmando entonces también otra característica del modelo, y es que hay 3 generaciones. Por último, una medida súper importante que se hizo en LEP fue la medida del ángulo de mezcla débil, el θW, que aparece en la combinación o en la relación entre los acoplamientos débiles y el acoplamiento electromagnético. Y la forma como se hizo fue a través de la asimetría entre los eventos que ocurren en un hemisferio del detector y otro, ¿sí? Que es básicamente la medida de la razón entre la componente, digamos, vectorial del acople y la componente axial del acople, ¿sí? Si vamos a ver cuál es la forma de esta razón, es entonces 1 menos 2 veces la carga seno al cuadrado de θW sobre la tercera componente del isospin débil para leptones cargados, es decir, electrones, muones y taus,
esa razón es 1 menos 4 seno al cuadrado de teta w. Entonces, si uno puede medir esta razón, puede saber cuál es el ángulo de mezcla débil, ¿sí? Y eso entonces, ¿cómo se hace? Nosotros vimos que la sección eficaz diferencial tenía dos componentes, básicamente una proporcional a 1 más coseno cuadrado de teta y una que es proporcional al coseno de teta, ¿cierto? Esta sería una y esta sería el otro término. Y eso se puede escribir como un término A de 1 más coseno cuadrado de teta y un término B coseno de teta, ¿sí? La sección eficaz tiene esa forma. Si los acoples fueran iguales, digamos la parte vectorial y la parte axial, B no aparecería, ¿sí? Y recuperaríamos entonces la forma de QED. Si QED es exacta, tiene la misma forma sin este término, ¿sí? Y como calculamos antes en el curso, ese proceso de aniquilación electrón-positrón, yendo muón, antimuón, ese cálculo da 1 más coseno al cuadrado de teta y uno puede ver cómo es la forma de esa, curva y uno ve que es simétrica alrededor, digamos, del coseno de teta, ¿no? Sin embargo, la aparición de este término hace que haya una asimetría, que los términos y que la función, digamos, no sea simétrica, que la sección eficaz que yo mida no sea simétrica, que no tenga yo los mismos eventos, número de eventos en un hemisferio y en otro, ¿sí? Entonces, esa asimetría la vamos a definir como la diferencia del número de eventos esencialmente en el hemisferio forward y en el hemisferio backwards, o sea, adelante y atrás, dividido entre la suma, ¿sí? Donde entonces estas secciones eficaces se obtienen integrando esta sección eficaz diferencial en los correspondientes rangos de ese hemisferio. Entonces, en un hemisferio, el coseno de teta va entre 0 y 1 y en el otro entre menos 1 y 0, ¿no? En esos rangos se integra con respecto al coseno de teta la sección eficaz y obtenemos entonces que la sección eficaz diferencial forward o hacia adelante es entonces 4/3 de A más B. La sección eficaz backwards o hacia atrás es 4/3 de A menos B. A y B son entonces todas esas constantes que aparecían en la sección eficaz diferencial que teníamos, que son entonces estos dos términos, ¿sí? A y B. Si hacemos entonces esta diferencia dividida entre la suma, nos queda que la asimetría delante atrás es 3 veces B dividido 4 veces A, que corresponde a toda esta expresión que está acá, ¿sí? Esto que tenemos acá no es otra cosa que como una especie de asimetría para los electrones y esto que tenemos acá es la asimetría para los muones, ¿sí? Uno puede reescribir esa asimetría forwards, backwards, como 3/4 del producto de la asimetría de los leptones incidentes o que, en la producción del proceso con el producto de la asimetría de los leptones producidos en la desintegración. Y eso, donde entonces cada uno de estos términos A sub F es entonces 2 veces, ya en términos no de los left y right, sino en términos de los vectorial y axial, la componente vectorial por la componente axial sobre la suma de los cuadrados de las dos, ¿sí? ¿Cómo es entonces eso para diferentes ejemplos? Uno puede entonces medir cuál sería entonces esa asimetría si el proceso es electrón-positrón, lleno-muón, antimuón. En ese caso entonces el proceso
o bueno, la asimetría que podría sacarse sería la del muón, ¿cierto? Si uno observa procesos electrón-positrón yendo a electrón-positrón, tendríamos acá A sub F por A sub F, A sub E por A sub E, A sub E al cuadrado. Entonces, de esa medida podríamos sacar el coeficiente A sub E. Y ya con el A sub E, que es este A sub E al cuadrado, con ese A sub E podemos sacar entonces el A mu y el A tau, reemplazándolo entonces en estas otras asimetrías que aparecen acá, ¿sí? Esta es entonces la medida de la sección eficaz diferencial en función de los ángulos finales y cómo se obtienen entonces todos estos parámetros de las asimetrías, ¿sí? Con esos parámetros entonces se puede calcular la razón entre estos coeficientes C sub V, C sub A, y con esa medida de esa razón se obtiene el ángulo de mezcla débil θW, que tiene el valor de 0.23. El seno al cuadrado de ese ángulo tiene el valor de 0.23. ¿Sí? Y así se hizo esa medida en LEP. Esa medida es importante porque con ese valor es que encajan, digamos, todos los otros parámetros, ¿no? La medida de GW, recuerden, está relacionado con la constante de Fermi, con la masa del W, que las pudimos medir a partir del decaimiento del pión. Y eso está relacionado con la constante electromagnética, con la carga del electrón a través de este ángulo. Entonces, ese valor, digamos que es importante porque relaciona todos esos otros parámetros que pudimos medir experimentalmente. Todas esas medidas se extrajeron de producción de bosones Z. También se produjeron muchos Ws. Los Ws en LEP se pueden producir también en pares y se pueden desintegrar de forma puramente leptónica, es decir, los dos W se desintegran leptónicamente, semileptónico, que es que un W se desintegra leptónicamente y el otro hadrónicamente, o totalmente hadrónico, que es el caso en el cual los dos Ws se desintegran hadrónicamente, ¿no? Como la sección eficaz es proporcional a los anchos de desintegración, recuerden que cuando hicimos el cálculo de la sección eficaz, vimos que era el producto de los anchos de desintegración del proceso de producción y el proceso de desintegración. Uno puede entonces de estas medidas calcular esas fracciones de decaimiento. Si uno mide el número de eventos, digamos, que obtiene en el proceso puramente hadrónico, que es este NQQQ, es decir, cuando tiene el número de eventos que tiene 4 quarks en el estado final, eso va a ser proporcional a la fracción de decaimiento del W en esos quarks. El número de eventos completamente leptónicos va a ser entonces proporcional a 1 menos esa fracción de decaimiento al cuadrado, ¿cierto? Y con eso se puede medir entonces esa fracción de decaimiento como 67%. ¿Sí? Y eso se puede comparar con el cálculo teórico. Para nuestro modelo electrodébil, el ancho de desintegración del W en dos leptones, electrón-neutrino, antineutrino, va a ser entonces G sub W al cuadrado, la masa del W, sobre 48 pi. Es el mismo para los 3 leptones. Para los quarks va a depender del elemento de la matriz EKM, el factor 3 del color, y entonces uno puede sumar todos estos términos, ¿no? El ancho de desintegración del W en quarks va a tener unos efectos de QCD. Necesita un factor de corrección de 1.038 que viene de esta corrección que hay que aplicarle al ancho de desintegración por QCD.
es igual a lo que sería el ancho de los leptones multiplicado por 3 veces y la suma de todos estos elementos de la matriz EKM vimos que es 1, ¿cierto? Porque la matriz es unitaria, entonces podemos escribir eso como 6 veces el ancho de desintegración, 3 de los up, 3 de los down, por eso 6. Y 6 veces ese ancho de desintegración por el factor de QCD sería el ancho de desintegración del W en hadrones, más 3 veces el ancho de desintegración de los leptones, son 3 las posibles desintegraciones en leptones. Eso nos da un ancho de desintegración de total de 2.1. El ancho de desintegración parcial, entonces, del W en hadrones sería este término, 6 veces la constante de QCD, el ancho de leptones dividido el total, que sería este. Y eso da, en efecto, 67.5, que está muy de acuerdo con la medida experimental. Para medir, entonces, en este caso, la masa del W, no se produce en la resonancia como pasaba en el caso del Z, sino que se mide cuál es la masa invariante de los productos de la desintegración. Es decir, si aquí teníamos parejas de leptones, hay que calcular la masa invariante de esas parejas y ver de dónde venían y ver que en efecto venían de un objeto con cierta masa. Esos W se midieron como con masas de 80.37 gigaelectronvoltios y el ancho de desintegración total se midió como 2.195 gigaelectronvoltios. Todo esto se hizo en LEP. También en el cálculo de la masa del W, uno debe introducir correcciones radiativas, ¿sí? Es decir, uno tiene que incluir todos estos diagramas de varios loops o de más de un loop, donde entonces hayan otras partículas, ¿sí? Cuando se hizo la medida del W, cuando se predijo el modelo, no se había descubierto el top y no se había descubierto el bosón de Higgs. Pero dentro del modelo se tenía que introducir el sexto quark, el top, por la simetría de los quarks. Y al introducir entonces ese quark en la masa del W, para que se ajustara con estos valores de medidos de la masa del W, era necesario que esta partícula que iba en este loop tuviera una masa de alrededor de 170 gigaelectronvoltios. Y eso es entonces justamente lo que se descubrió en Fermilab. En LEP no se pudo observar el quark top, se descubrió en el Tevatron, en Fermilab, en el año 94. Y el quark top sigue siendo hoy la partícula con mayor masa que conocemos, es la partícula con mayor masa del modelo estándar. El Tevatron operó entre el año 87 y el 2010. Estaba ubicado en Fermilab, que es un laboratorio que queda cerca de Chicago, en Estados Unidos, y operó a energía de centro de masa de casi 2 teraelectronvoltios. Los experimentos principales se llamaron CDF y D0, y ellos descubrieron el quark top. El quark top se descubrió en la desintegración, en el canal de desintegración semileptónico, en el cual entonces uno de los Ws, el top, se desintegra en un W y un B, y ese W puede desintegrarse, como ya vimos, leptónicamente o hadrónicamente. El canal semileptónico es cuando uno de los Ws se desintegra leptónicamente y el otro hadrónicamente. Entonces tenemos un evento donde se producen dos tops, cada uno se desintegra en un W y un B, se observan los dos Bs
y los Ws, cada uno se desintegra hadrónicamente, se producen otros dos quarks que se ven como jets, 1, 2, 3, 4 jets, y el otro W leptónicamente se ve entonces un leptón y energía perdida, que sería el neutrino. Y así entonces se hizo la primera observación de el quark top. También obviamente se puede producir el top en parejas de estas donde los dos Ws se desintegran hadrónicamente, pero eso será un evento con 6 jets, que es mucho más complicado de analizar. Y lo mismo si los dos son leptónicos, tendría un segundo neutrino que es mayor energía perdida y también es un poco más complicado. Por eso la primera observación se hizo en el canal semileptónico. Esos otros quarks, los B-jets, tienen propiedades especiales y es que viajan un poco más antes de desintegrarse. Entonces, así se hace la identificación de esos jets que vienen de partículas B a través de la medida de los desplazamientos que ocurren en la desintegración. El quark B viaja a una distancia antes de desintegrarse y reconstruyendo los vértices que ocurren en las interacciones, podemos saber si hay un vértice secundario donde ocurrió una desintegración y así identificar esos jets provenientes de quarks B. La masa del quark top es entonces de 173.5 gigaelectronvoltios y ya obviamente a hoy en día se ha observado en todos los otros canales. En el LHC se producen quarks top muy numerosamente y es entonces el sexto quark que faltaba, digamos, descubrir y que se descubrió en los años 90. Para resumir entonces, esta primera parte de la interacción entonces débil y la unificación de la interacción débil y la interacción electromagnética. Primero estudiamos la interacción débil cargada. Vimos que tiene la estructura esta vectorial menos axial máxima. Tiene forma 1 menos gamma 5. La constante de acoplamiento a los leptones es única, que es lo que llamamos universalidad leptónica. Esa constante de acoplamiento está relacionada con la constante de Fermi, con la masa del W, y tiene un valor entonces de 1 sobre 30. La constante de acoplamiento de Fermi tiene este valor de 1.16 por 10 a la menos 5 gigaelectronvoltios a la menos 2, y vimos que el vértice de acoplamiento depende de la matriz de mezcla CKM, que me relaciona cómo se combinan los quarks con el W, con la corriente débil cargada. Ese bosón W siempre cambia de sabor y eso genera que haya esa mezcla, esa matriz de mezcla, ¿no? Vimos que la paridad y la conjugación de cargas son violadas por la interacción débil. Vimos algo de la violación CP, que es muy pequeña en la interacción débil, pero puede ocurrir. Y la interacción débil cargada solamente se acopla a partículas con quiralidad izquierda y antipartículas con quiralidad derecha. Por otro lado, la interacción débil neutra es necesaria para explicar la sección eficaz de producción de Ws. Y eso nos llevó entonces a la postulación del modelo de Glashow-Weinberg y Salam, que es un modelo con una simetría gauge local SU2 left cruz U1 de hipercarga, donde aparece un parámetro que relaciona todos los acoples, que es el parámetro del ángulo de mezcla, que se midió en LEP, como mostramos en las asimetrías forwards y backwards de la producción de leptones, y tiene este valor, el seno cuadrado del ángulo es 0,23.
y aquí están entonces las relaciones entre los diferentes acoples a través de ese ángulo. El vértice de la interacción débil-neutra no es 1 menos gamma 5, sino que tiene estos coeficientes vectoriales y axiales que dependen de si son leptones cargados, neutrinos o quarks. En LEP entonces se confirmaron muchas o casi todas de estas propuestas del modelo GWS. Las masas, se midieron las masas de los bosones W y Z, los anchos de desintegración, el número de fermiones, de familias, el seno cuadrado del ángulo, y todas estas relaciones, digamos que concuerdan muy bien con la teoría. Como decía ahora, este seno del ángulo está relacionado, el GW está relacionado con el ángulo, que está relacionado con la masa y con la constante de Fermi. Entonces es importante que todos esos parámetros encajen y cuadren entre sí. El modelo funciona, sin embargo, en este modelo, como está hasta ahora, no hay una forma de darle masa a las partículas y ya vimos que el Z y el W tienen masa. Eso entonces es una cosa que vamos a ver en la parte 2 de esta clase. Y por último vimos cómo fue el descubrimiento del quark top. El quark top tiene entonces la mayor masa del modelo hasta ahora, 173.5 gigaelectronvoltios, y es el valor que corresponde a las predicciones que se habían hecho antes de su descubrimiento para encajar en la corrección de los loops que deberían ir en la masa del W. Y eso es bastante importante, ¿no? Estos son algunos de los resultados actuales, ya digamos, de la masa del top, por ejemplo. Los resultados los resultados publicados por los experimentos CDF y D0, con los datos del Tevatron y los datos reportados por Atlas y CMS, están todos alrededor de el valor entonces de combinación mundial, que es este 173.3. Lo mismo para la masa del W, también ya hay medidas, aquí en este caso estoy mostrando solo las del experimento Atlas, pero el experimento CMS también tiene medidas del W en los diferentes canales de desintegración. Y para finalizar, una relación entre la masa del top, la masa del W y cómo tendría que ser una masa del bosón de Higgs, de la misma forma que con las correcciones esas de varios loops a las masas de las partículas, vemos que dentro de esos loops tiene que haber, tenía que estar el top, también puede haber una corrección del Higgs y uno puede relacionar entonces todas esos parámetros y vemos cómo para diferentes masas del Higgs esas líneas se intersecarían, ¿no? Y la masa de 125 gigaelectronvoltios para el Higgs, que como vamos a ver resulta ser la masa del bosón de Higgs, está digamos acá en esta elipse que interseca a las otras dos líneas digamos de la masa del W y la masa del top, ¿vale? Bueno, con esto entonces terminamos esta primera parte de la interacción débil y cómo se empieza, digamos, a formar el modelo estándar. Nos queda faltando una parte que es asignarle masa a las partículas y es lo que vamos a hacer entonces en la segunda parte de este video.